¿Qué es el hijo de la amada y el hijo de la odiada en el trabajo? El Midrash dice sobre lo que está escrito: si un hombre tiene dos esposas, una amada y la otra odiada, él dice: si un hombre tiene dos esposas, es el Creador. Amada son los adoradores de ídolos, a quienes él le muestra su rostro, y odiada son Israel, de quienes él esconde su rostro. Debemos entender esto, ya que contradice todos los lugares que escriben que el Creador ama a su pueblo Israel, como está escrito: te amé, dice el Señor. Pero tú dices: ¿cómo nos amaste? ¿No era el hermano de Esav, Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amaba a Jacob y yo odiaba a Esav. Además, decimos: quien elige a Israel, su pueblo, con amor. Debemos interpretar esto en el trabajo. Se sabe que en el trabajo hablamos de todo en un solo cuerpo. Por esta razón, debemos interpretar que decir dos esposas significa que están en el mismo cuerpo. Esto significa que hay dos fuerzas dentro del hombre. Una, el deseo de recibir para su propio beneficio. Dos, el deseo de otorgar, de hacer todo por el bien del Creador. Esas dos se llaman dos esposas. En otras palabras, debemos determinar dentro del hombre la cualidad de las 70 naciones del mundo y la cualidad de Israel. Atribuimos las naciones del mundo al deseo de recibir para beneficio propio y atribuimos Israel al deseo de otorgar al Creador. Deberíamos saber que esos dos deseos vienen de arriba, lo que significa que solo el Creador los da y que no está en las manos del hombre tomarlos por sí mismo. Más bien, la primera fuerza, llamada deseo de recibir para uno mismo, llega a una persona sin ningún esfuerzo. Tan pronto como uno nace, tiene esta fuerza, pero la segunda fuerza, el deseo de otorgar, no viene de arriba sin trabajo. Esto significa que primero uno debe buscar formas de obtenerlo y solo entonces recibe de arriba el deseo de otorgar. Pero no lo dan sin esfuerzo. Debemos entender la razón por la cual el deseo de otorgar no se da sin esfuerzo y el deseo de recibir sí se da sin esfuerzo. Esto es así porque para lograr el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, Él tuvo que crear una creación que contenga el deseo de recibir placer, ya que sin un deseo es imposible disfrutar nada. Por lo tanto, el Creador colocó dentro de la creación el deseo de recibir placer. Esto significa que si el hombre no lo tuviera cuando nace, sería imposible ser llamado criatura, ya que esto nos muestra el asunto de la creación, existencia a partir de la ausencia, lo que significa que se creó un deseo y una necesidad
donde él quiere satisfacer su necesidad. Por esta razón, ese deseo llega de inmediato, sin ningún esfuerzo. En otras palabras, si no fuera por el deseo de recibir, no habría ningún desarrollo, por lo que no habría algo en el mundo, ya que aprendemos todo solo por el poder del deseo de recibir, que nos empuja a seguir adelante. Por esta razón, este deseo nos llega sin ningún esfuerzo. Pero, con respecto al deseo de otorgar, el Creador no nos lo da sin esfuerzo. Es decir, una vez que tenemos la creación y el Creador debe dar satisfacción a las criaturas, Él les da lo que exigen y dicen que les falta. En ese momento el Creador llena su carencia. Por lo tanto, se deduce que todo el esfuerzo que una persona hace en la Torah y Mitzvot es para obtener la carencia del deseo de otorgar. Es decir, como el hombre entiende que sin un deseo de recibir placer, una persona no puede vivir en el mundo. Lo que significa que si una persona ve que si no tiene nada que dar a su deseo de recibir para que pueda disfrutar, la persona sabe que él no podrá existir en el mundo, ya que sin vitalidad está en conflicto con el propósito de la creación, hacer el bien a sus creaciones. Del mismo modo, una persona debe llegar a sentir que, a menos que tenga el deseo de otorgar, mediante el cual puede lograr Devekut con el Creador, tampoco tiene vida ni placer en este mundo. En otras palabras, ve que no tiene satisfacción en la vida. Por esta razón, quiere alcanzar la completitud, porque debe haber deleite y placer en la creación. Sin embargo, sin el deseo de otorgar, una persona no puede alcanzar la completitud. Este estado se llama carencia y necesidad. Y cuando una persona tiene la carencia, recibe de arriba del Creador el segundo deseo llamado deseo de otorgar. Por esta razón, uno debe hacer todo lo que pueda para adquirir la carencia por el deseo de otorgar. Sin embargo, uno debe saber que, aunque quiere hacer todo lo posible para otorgar, el cuerpo no le permite salir de su gobierno. Y esto provoca descensos y ascensos. Es decir, a veces el deseo de recibir prevalece sobre el deseo de otorgar, lo cual significa que el deseo de recibir le trae deseos y pensamientos de que tiene razón, lo que significa que le da un mayor gusto por el amor propio. Esto significa que el deseo de recibir, que son las naciones del mundo, recibe más sabor cada vez, por lo cual, cuando adquiere más fuerza, cancela la necesidad por el deseo de otorgar. Por lo tanto, todo el trabajo que uno ha dado para obtener la necesidad por el deseo de otorgar, parte de él.
y la persona está de acuerdo durante el descenso con el deseo de recibir para sí mismo. Sin embargo, luego la persona se recupera y comienza una vez más a trabajar y esforzarse para obtener la necesidad por el deseo de otorgar. Y luego, el deseo de recibir prevalece una vez más. Se deduce que esta es la causa de los ascensos y descensos. Esta situación continúa hasta que una persona llega a una resolución que, sin su ayuda, es imposible de alcanzar. No necesariamente el deseo de otorgar, de hecho, sino incluso la necesidad por el deseo de otorgar. También asciende y desciende hasta el punto en que varias veces vino a un estado donde vio que no podía hacer más esfuerzos de los que ya hizo. Por lo tanto, quiere escapar el trabajo. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿por qué el Creador hizo esto así, para que haya ascensos y descensos? Como se dijo anteriormente, el hombre debe avanzar y no conformarse con poco. Por esta razón, recibe un descenso desde arriba. En otras palabras, se le ayuda a avanzar al hombre, bajándolo de su grado. Esto hace que reflexione y vea lo que se requiere de él desde arriba. Y por lo que fue bajado de su grado. Esto hace que uno rece al Creador por ayuda. La ayuda que uno recibe de lo alto es la preparación por la cual obtendrá un alma. Como está escrito en el Zohar, que es ayudado con un alma santa. Se deduce que tanto los ascensos como los descensos provienen de arriba. Es decir, los descensos también ayudan a la persona y gracias a ellos logra el objetivo que debe alcanzar. Con esto debemos interpretar lo que dice el Zohar. Si un hombre viene a purificarse, la inclinación al mal se rinde ante él y la derecha gobierna a la izquierda. Y tanto la inclinación al bien como la inclinación al mal se unen para mantener al hombre en todos los caminos que recorre, como está escrito, porque él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Deberíamos entender cómo se puede decir que la inclinación al mal mantiene a una persona caminando en el camino correcto. Después de todo, le aconseja a una persona que no camine el camino de la Torá. Le obstaculiza en todos sus caminos y lo detiene de trabajar por el bien del Creador, sino solo por su propio beneficio. Por lo tanto, deberíamos saber cómo la inclinación al mal lo ayuda. Los descensos que recibe una persona, cuando la inclinación al mal le da pensamientos ajenos al espíritu de la Torá, le provocan descensos. Según la opinión de la persona, debe ser que la inclinación al mal le trajo la sensación de que el amor a sí mismo es más importante que el amor al Creador, y que esta es la causa de los descensos.
Pero en verdad, uno debería creer que el Creador hace todo. En otras palabras, el Creador envía estos descensos a la persona para que le den impulso en el trabajo, para que no se contente con poco. Cuando una persona siente que hace todo lo que puede en la Torá y las mitzvot, y no puede discernir el asunto de la intención por el bien del Creador, o que está trabajando para su propio beneficio, ya que cuando uno trabaja a la manera del público, en general, una iluminación brilla en una persona como luz circundante, dándole satisfacción para que no sienta ninguna carencia en su trabajo. Solo cuando uno quiere trabajar a la manera de los individuos, lo que significa que también la intención sea en beneficio del Creador y no necesariamente el acto, como se dice en el artículo número 45, 1991. Entonces le anuncian desde arriba que no está bien y de esto cae en un descenso. En ese momento uno ve su verdadera situación y comienza a buscar una manera de salir del control del amor propio. Por lo tanto, se deduce que si no fuera por la inclinación al mal, que le trae el estado de descensos, permanecería en un estado de ascenso y no necesitaría alcanzar el objetivo de Devekut con el Creador. De ello se deduce que la inclinación al mal es un ángel de Dios, un enviado del Creador, para evitar que se quede en un estado de inanimado de Kedusha, sino que necesita avanzar. Es por eso, por lo que él dice, porque él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Por lo tanto, la inclinación al mal también es un enviado del Creador para cuidar a la persona. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos sobre las palabras del Midrash, que dice, si un hombre tiene dos esposas, es el Creador. Amad son los idólatras. ¿Cómo se puede decir que el Creador ama a los idólatras? Deberíamos interpretar esto cuando dice, si un hombre tiene dos esposas. Significa que el Creador le da a una persona dos esposas, lo que significa dos deseos. Uno, amado, lo que significa el deseo de recibir para su propio beneficio. Esto se llama adoradores de ídolos, lo que significa no por el bien del Creador, sino en beneficio propio. Ese deseo se llama amado, lo que significa que las criaturas aman este deseo porque el Creador les muestra el rostro. En otras palabras, el Creador creó el mundo debido a su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Esto se considera que el Creador les está mostrando el rostro, lo que significa el deseo de recibir, ya que es imposible recibir placer si no hay anhelo por el placer. Debido a esto, el Creador muestra el rostro al deseo de recibir placer. Es decir, todo lo que uno hace por uno mismo, uno lo disfruta, y eso se considera que Él le muestra el rostro. Sin embargo, ¿por qué esto se llama adoradores de idólatras?
ídolos? La respuesta es que, dado que hubo una corrección, que para evitar el tema de la vergüenza, está prohibido recibir con el fin de recibir. Al que recibe con el fin de recibir se le llama en el trabajo adorador de ídolos. En otras palabras, no trabaja en el beneficio del Creador, sino por su propio beneficio. En el trabajo esto se llama trabajo ajeno, adoración de ídolos. Aunque en términos de las acciones se le considera Israel y un siervo del Creador, en términos del trabajo en el que debe otorgar, esto se llama adoración de ídolos, lo que significa un trabajo que es extraño para nosotros. Dado que una persona nace con un natural inherente para trabajar solo por su propio beneficio, lo que una persona llama amada, ya que el Creador les muestra el rostro, siempre que uno trabaje por su propio beneficio, tiene el deseo de trabajar, ya que por naturaleza le encanta trabajar para el deseo de recibir. Pero cuando uno quiere trabajar en beneficio del Creador, que es beneficiar al Creador y no a sí mismo, este deseo pertenece a la cualidad de Israel en una persona, y ese deseo se llama odiada, ya que el Creador esconde el rostro de ellos. En otras palabras, para que uno sea recompensado con la cualidad de Israel, el Creador oculta su rostro de ellos, ya que cuando una persona quiere caminar de una manera donde todas sus acciones son en beneficio del Creador, para ser capaz de recibir con el fin de otorgar, tenía que haber una ocultación y simsum, restricción, en la Torah y las mitzvot, por lo que podrían decir que están observando la Torah y las mitzvot sin ninguna recompensa, sino solo en beneficio del Creador. Como esto va en contra de la naturaleza, el cuerpo odia este trabajo. Y si una persona quiere trabajar específicamente en beneficio del Creador, no tiene otra opción que rezarle al Creador para que le dé la fuerza para sobreponerse al deseo de recibir y someterlo. La persona recibe este poder desde arriba, como está escrito, el que viene a purificarse es ayudado. Es decir, se le da un alma desde arriba. De ello se deduce que específicamente al odiar la cualidad de Israel en una persona, hay espacio para que uno sea verdaderamente recompensado con el grado de Israel al pedir ayuda desde arriba. Este es el significado de lo que se dijo, que de las dos fuerzas que hay en el hombre, la inclinación al mal y la inclinación al bien, una persona puede lograr la consecución de la meta, ya que ambas evitan que se desvíe del camino correcto, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sin para llegar a alcanzar la plenitud de la meta, que es recibir el deleite y el placer que el Creador quiere impartir a las criaturas. Por lo tanto, se deduce que la esposa amada son los adoradores de ídolos,
y la esposa odiada es Israel. A esto deberíamos agregar que esas dos fuerzas, el deseo de recibir y el deseo de otorgar, también se llaman hombre y bestia. Es decir, el deseo de recibir en el hombre es considerado como una bestia, perteneciente a la cualidad de los animales, en la que solo existe el beneficio propio. Y el hablante es la cualidad del hombre, que es el deseo de otorgar, que el hombre debe lograr y que puede lograr solo a través de grandes esfuerzos por encima de la razón. Que por naturaleza una persona no puede entender cómo hacer algo en beneficio del Creador. Es decir, una persona se preocupa por satisfacer las demandas de su bestia, pero lo que el hombre en él exige, una persona no puede satisfacer. Por el contrario, esto requiere pedirle al Creador que le dé el poder para vencer a su bestia. Porque sin la ayuda del Creador, el gobierno se da a los pensamientos y deseos que odian la cualidad del hombre y la cualidad de Israel, que es la cualidad del hombre. Como nuestros sabios dijeron, tú eres llamado hombre, y los idólatras no son llamados hombre. Por lo tanto, la mujer odiada es Israel, de quien el Creador esconde su rostro. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Deberíamos dar una buena bienvenida a cada persona. Deberíamos entender qué indicios nos da esto en el trabajo. Cuando una persona quiere hacer algo por su cualidad de hombre, y dado que la cualidad del hombre es odiada, ya que todas las preocupaciones del hombre son solo para satisfacer las demandas que exige su bestia, y el cuerpo ama la cualidad de la bestia. Pero en cuanto a la cualidad del hombre, que es Israel, el cuerpo lo odia. Por lo tanto, nuestros sabios vinieron y advirtieron, deberíamos dar una buena bienvenida a cada hombre, donde cada significa incluso todo lo que se percibe como hombre. En otras palabras, deberíamos apreciar incluso una pequeña cosa, si se trata de la cualidad de hombre. Nuestros sabios nos dijeron que deberíamos tratar de dar la bienvenida a la cualidad de hombre, y no como nos parece, odiando, porque el Creador esconde su rostro de ellos. Más bien, debemos ir por encima de la razón y dar la bienvenida a cada persona por encima de lo que la mente de nuestro cuerpo nos dice. Es decir, debemos hacer cosas que sean adecuadas para la cualidad del hombre. Aunque la bestia dentro de nosotros grita y dice que el trabajo que queremos hacer por la cualidad del hombre es adecuado para personas insensatas, ya que lo que la bestia exige, esto es aceptable para la razón. Y la evidencia es que el cuerpo ama este trabajo. Pero lo que él quiere es trabajar por la cualidad del hombre. Ve que el cuerpo odia esto.
Claramente, lo que dice la mente tiene sentidos, porque dice que al trabajar por la cualidad de bestia, esto es razonable y adecuado para una persona inteligente, mientras que el trabajo que desea hacer por la cualidad de hombre, esto es un acto de una bestia, que significa sin razón. Nuestros sabios nos dicen sobre esto que no debemos escuchar lo que dice el cuerpo, que está haciendo el argumento del hombre, sino más bien dar una buena bienvenida a cada cualidad de hombre y decir, aunque de acuerdo a la mente y la razón, la cualidad de hombre es odiada, creo en las palabras de los sabios y les doy la bienvenida. Con esto debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Hombre y bestia, tú entregas, oh Señor. Estas son personas que son tan astutas en su razón como las personas y fingen ser como bestias. Es decir, aunque racionalmente tienes razón, porque la persona debe caminar por el camino que ama, aún así finge ser una bestia sin intelecto y va con fe por encima de la razón. Sin embargo, debemos creer que al observar la Torah y las mitzvot en la práctica, en cada detalle y precisión, gracias a las acciones, somos recompensados con el Creador ayudándonos desde arriba. Así tenemos la fuerza para seguir adelante y ser compensados con la obtención de la mente, que es que el hombre recibirá el deleite y el placer que hay en el propósito de la creación. Esto es así porque cuando observamos la Torah y las mitzvot, sin embargo, debemos creer que al observar la Torah y las mitzvot en la práctica, en cada detalle y precisión, gracias a las acciones, somos recompensados con el Creador, ayudándonos desde arriba. Así tendremos la fuerza para seguir adelante y ser recompensados con la obtención de la meta, que es que el hombre recibirá el deleite y el placer que hay en el propósito de la creación. Esto es así, porque cuando observamos la Torah y las mitzvot incondicionalmente, sino solo por el mandamiento del Creador, esto se llama un despertar desde abajo. Con esto la luz y la abundancia se extienden desde arriba y pueden salir del gobierno del mal. Esto es como nuestros sabios dijeron sobre lo que está escrito: cuando vi la sangre, pasaré por sobre ustedes, y ninguna plaga caerá sobre ti para destruirte. Cuando vea la sangre, pero si todo está revelado ante él, pero el Creador dijo, espero ver que se están dedicándose a mis mandamientos y pasaré sobre ustedes. Vemos que nuestros sabios dijeron eso para que no les ocurriera ninguna plaga, lo que significa salir del control del mal, llamado muerte. Es como nuestros sabios dijeron, los malvados en sus vidas son llamados muertos. Por eso se nos ha dado el trabajo en la práctica. Gracias a las acciones que hacemos, el Creador vuelve y se nos revela, como dice, y será como una señal para ustedes, que aprendemos en recompensa por la mitzvah y realizan
que realizan, tendré piedad de ustedes. Así, gracias a la práctica de mitzvot, el hombre se salva del gobierno del deseo de recibir, llamado inclinación al mal, y se le recompensa con la obtención del deseo de otorgar. Sin embargo, uno que camina en una sola línea, que está satisfecho con la práctica, cuando trabaja en nombre de los cielos y no considera la intención, que la intención también sea en nombre de los cielos, no puede llegar a obtener el deseo de otorgar, llamado Debekut. Esto es así porque no tiene carencia. Por lo tanto, estas personas que ya han cambiado de una sola línea a la línea derecha, cuando ven su bajeza, que no hay un solo órgano en esa persona que quiere hacer algo en beneficio del Creador, y anhelan que el Creador los salve de la muerte, es decir, el gobierno del amor propio. En ese momento, el consejo para ser recompensado con que el Creador se revele, es decir, ser recompensado con el deseo de otorgar, que es cuando uno se adhiere al Creador, el hombre puede tomar eso solo gracias a las acciones. Cuando quiere la recompensa por observar la Torá y las mitzvot, sea de Bekut con el Creador. Este es el significado de en recompensa por la mitzvah que realizan, tendré piedad de ustedes. Es decir, Él tiene piedad de nosotros y nos salva de la muerte, que es el gobierno del deseo de recibir. Sin embargo, vemos que el hombre puede hacer cualquier cosa que no esté en el camino de la corrección. Vemos que esto se aplica tanto en adultos como en niños pequeños. Y especialmente vemos esto en niños pequeños, ya que con los adultos todo ya involucra varias razones, por lo que no podemos ver la verdad. Pero con los niños vemos esto más abiertamente, que los niños pueden esforzarse todo el día, pero si les pedimos que hagan algo, dicen que no tienen fuerza para el trabajo. Deberíamos saber que esto se extiende del mundo de Nekudim, donde hubo la ruptura de las vasijas. Por esta razón, cualquier cosa que no pertenezca a la corrección, tenemos la fuerza para hacerlo. Pero si está relacionado con la corrección, ya hay esfuerzo involucrado debido a la resistencia del cuerpo. Por lo tanto, cuando una persona camina en una sola línea, puede observar la Torá y las mitzvot en todas las formas, pero cuando va en la línea derecha, cuando el trabajo está en el camino de la corrección, la persona debe hacer grandes esfuerzos para caminar en el camino de la derecha. Es por eso que necesitamos sobreponernos.